Amados hermanos, tengan buenos días todos. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí nuevamente en la casa de nuestro Señor, disfrutando de un rico clima, disfrutando también de el compañerismo de cada uno como iglesia, también por nuestros hermanos que nos están mirando a través del Facebook, a través de las redes sociales. Agradecemos a nuestro Dios porque pueden conectarse con nosotros semana tras semana y les enviamos saludos, hermanos que a veces nos miran desde Monterrey, hermanos que están en otras partes como Oaxaca, Campeche, como hermanos hasta de Tijuana. Hay hermanos de muchos lugares a quienes les mandamos saludos y deseamos lo mejor para sus vidas, pero también en especial manera los que estamos aquí presentes, creo que todos somos en especial manera bien recibidos, y en lo particular como pastor me da mucho gusto que pudiéramos estar aquí el día de hoy, porque seguimos viendo un tema que es fundamental o un tema muy importante dentro de la serie de sermones. Estamos viendo, la serie de sermones se llama Recuperando lo Perdido, pero el día de ayer Dios puso en mi corazón cambiar un poco la temática, porque generalmente cuando estamos hablando de recuperar lo perdido, estamos hablando de la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de buscar la manera de recuperar aquellas cosas perdidas. Pero el día de ayer, estudiando la Biblia y meditando un poco en lo que el Señor quiere para nuestra iglesia, pensé en no hablar ahora de nosotros, sino hablar de Dios. Saben que el que está más interesado en que se recupere las cosas perdidas es Dios. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, hermanos? El que está más interesado en que se recuperen las cosas es nuestro Dios. Y en la Biblia, en Lucas capítulo 15, nos habla de 3 parábolas, que el día de hoy vamos a hablar de ellas, y que también quiero que meditemos en lo que cada una de ellas presenta. El tema de hoy se titula El corazón de Dios por los perdidos. Existen 3 parábolas que son consideradas como joyas de la literatura bíblica. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Y la tercera parábola es la parábola de el hijo perdido, o como comúnmente lo conocimos como el hijo pródigo, ¿no? Ese es el tema, son las 3 parábolas que se presentan. Yo quiero pensar un poquito que en la tercera parábola no debiera de llamarse el hijo perdido, porque el énfasis no está en el hijo, sino está en el padre. Y entonces la parábola es sobre un padre amoroso que recupera o que tiene la bendición de que su hijo regrese a casa. Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy. Y dentro de esta parábola, o dentro de este mensaje, de estas 3 parábolas, nosotros vamos a poder mirar algunas cosas que tienen en común. Yo hoy no voy a hablar de cada parábola, como siempre se hace, explicando cada parábola. El día de hoy lo que yo quiero hacer es que nosotros veamos lo que tienen en común cada una de estas 3 parábolas. Y vamos a comenzar primero leyendo lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Veamos la primera parábola, que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Segunda parábola, la parábola de la moneda perdida, versículos del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. Aquí se titula de esa manera. No quiero leerla, quiero que ustedes la lean después en su casa. Sabemos de qué se trata. Un hombre que tenía 2 hijos y uno de ellos le pide que le deje sus bienes o que le dé su herencia, y el padre reúne la parte que le correspondía, se le entrega. ¿Y qué hace el hijo con esa herencia que le dio? Dice la Biblia que se fue y lo malgastó de muchas maneras. Y después, ya malgastando todo lo que tenía, hubo una crisis en aquel lugar, y la Biblia nos enseña que en medio de la crisis, él entonces tuvo la necesidad de trabajar cuidando cerdos. Para el judío los cerdos son inmundos, los puercos son inmundos. Y entonces dice la palabra del Señor que él deseaba comer de la comida de aquellos puercos, y recuerda a su padre, y entonces dice: ¿qué necesidad tengo yo? En la casa de mi padre hay mucha abundancia. Se regresa con su padre, pensando: cuando yo llegue con él, le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un trabajador, como uno de tus jornaleros. Pero cuando el hijo va llegando con su padre, ¿cuál fue la sorpresa? ¿Cuál fue la bendición? ¿Alguien recuerda? Que el padre, lleno de misericordia, lo recibe y lo abraza. E incluso le dice a sus siervos, les dice: ¿saben qué? Denle ropas nuevas, pónganle un anillo, y vamos y matemos un becerro gordo, porque mi hijo muerto era, pero ha revivido, se había perdido, pero es hallado. 3 historias muy conocidas, 3 historias que son impactantes para cada uno de nosotros, y cada una de estas nos hablan de algo muy importante. Voy a mencionar de qué hablan. Número 1, de un inmenso valor por lo perdido. Estamos hablando de cosas comunes en las 3 parábolas. Primera cosa que se nos presenta: un inmenso valor por las cosas perdidas. Por eso al principio yo les dije que en realidad el tema de hoy no tiene que ver con nosotros, con recuperar las cosas perdidas, sino es Dios el que está más preocupado por recuperar las cosas perdidas. Es Dios el que está más preocupado porque la gente que esté perdida pueda regresar al camino de Dios. Y en este pasaje nos muestra el valor por lo perdido. La primera parábola, una oveja perdida. La Biblia nos muestra este hombre deja las 99 en un lugar seguro y va para buscar a esa oveja que se había perdido. Nosotros somos esa oveja que se había extraviado, que se había perdido, que se había ido por el mundo, pero luego Dios nos busca a nosotros. ¿Saben que esto nos recuerda algo muy importante? Que la iglesia no es un lugar donde existen personas perfectas, sino que existen personas redimidas por nuestro Dios. El pastor pone su atención sobre la oveja perdida, es lo que dice la palabra de nuestro Dios. El pastor puso su atención sobre lo que se había perdido, y Jesús no buscó multitudes. Dice la Biblia que él vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Segundo lugar, tenemos la parábola de la moneda perdida, y a lo mejor algunos puede ser insignificante esta parábola, pero vamos a ver el contexto para que podamos valorar nosotros lo que dice la Biblia.
En este pasaje se nos presenta una historia de una mujer que tiene 10 dracmas y pierde una. Para entender el pasaje, quiero decirles lo siguiente. En primer lugar, esa dracma no era una moneda cualquiera. Formaba parte de lo que se conoce comúnmente como las arras. De aquellos que se han casado, que se casaron, recuerdan que en la ceremonia de bodas se les dio pues la Biblia, el lazo, hubieron algunos elementos, pero hubieron unas arras. Esas arras actualmente son moneditas de 10 centavos a veces, ¿no? O monedas de plástico, o son figuritas. Pero en aquel tiempo sí eran monedas que valían. Eran monedas que sí tenían un valor y que la mujer entonces hacía como una especie de cadena con esas monedas y la ponía en su cabello para que ella pudiera llevar siempre las arras. Era un anticipo o era una forma de ahorro que se tenía para que cuando el marido llegara a faltar o cuando el esposo ya no estuviera con ella, cuando haya muerto, etcétera, entonces aquella mujer no quedaba desamparada, sino que tenía sus 10 monedas. Tenía dinero. En otras palabras, es como cuando, por ejemplo, si de repente alguien se casa y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Como arras, como anticipo, como una forma de decirte que voy a estar contigo siempre, te voy a dejar una tarjeta con tanto dinero para todo lo que tú quieras. Algunas mujeres dijeron amén y algunos varones también, ¿no? Dijeron, sí. Que es como una garantía, ¿no? Es una garantía. Bueno, esa mujer perdió una. Ahora sí entendemos el valor de lo que había perdido esa mujer. Porque era su garantía de vida. Y por eso ella busca aquella moneda con diligencia. No era del hecho de decir, tengo 9, no me preocupo por la otra porque todavía me queda. Creo que era importante para aquella mujer. Lo sorprendente de estas dos primeras parábolas es que en el caso de la oveja y de la moneda, el que busca al perdido es la persona que lo perdió, en este caso la mujer o el pastor. Pero en la siguiente parábola, porque es como si fuera un proceso, encontramos una situación diferente. La oveja se perdió por un descuido, la moneda se perdió por un descuido, pero el hijo se perdió por voluntad. ¿Me explico? ¿Cuál fue la gran diferencia? El hijo se perdió por su voluntad. Pide la herencia, decide irse de casa y malgasta todo y luego tiene que regresar. ¿Cuál es el problema ahí? El hijo, porque tomó una decisión equivocada y todas nuestras decisiones van a tener siempre una consecuencia. En este análisis de los 3 pasajes entonces encontramos nosotros algunas cuatro verdades fundamentales sobre esta parábola. Número 1, el valor de las personas depende de la existencia de alguien que lo estime. ¿Saben por qué la moneda cobraba valor? Porque alguien estaba apreciando a esa moneda, la mujer. ¿Por qué la oveja tenía valor? Porque había alguien que apreciaba a esa oveja. ¿Quién es el que apreciaba a esa oveja? El pastor. El hijo tenía valor. ¿Por qué tenía valor el hijo? Porque había alguien que apreciaba al hijo, el padre. ¿Y sabes que tú vales muchísimo? Porque hay alguien que te ama y aprecia tu vida. Y te ama tanto que dice las Escrituras que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pronto se viene aquella época que celebramos la Semana Santa, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda el valor que tenemos nosotros, porque Dios le da un valor a lo perdido. Y tú vales muchísimo. Y puedes estar convencido que tu valor depende de la existencia de nuestro Dios. Dios te ama. Pero en segundo lugar,
hay algo más que nos enseña esta parábola, estas tres parábolas. No hay insignificantes para Dios. No hay nadie que sea insignificante para Dios. Nos ama a todos y somos valiosos por igual. 99 ovejas las dejó el Señor y fue por una. Él nunca dijo, el pastor nunca dijo, son más valiosas estas que aquella. No. Todos somos valiosos delante de Dios. 10 monedas, ¿cuál era la más valiosa? Todas son iguales. 2 hijos tenía. ¿Quién era más valioso de los 2 hijos? Los 2 son iguales. De repente se le pregunta, la famosa pregunta que se le hace a los papás, ¿a qué hijo ama más? ¿No? ¿A qué hijo ama más el papá o la mamá? ¿Y qué contestan siempre los papás? Los amo igual. Los amo igual. ¿Y por qué los tratamos diferente? Porque son de diferente carácter y cada quien tiene necesidades diferentes. ¿Sí me estoy explicando? Eso es para que lo entendamos como hijos, porque a veces los hijos no logran entender esa diferencia y piensan que sí hay valor más en uno que en otro, pero no, lo que pasa es que son diferentes. Y también en la relación a veces son diferentes. Pero esta parábola no solamente nos enseña que el valor depende de la existencia de alguien que te ama o de alguien que te aprecie. No solamente nos habla de que no hay insignificantes para Dios, también nos enseña que las personas que están afuera sin Cristo son valiosas. ¿Cuántos creen eso? Las personas que están sin Cristo son valiosas. Muchas iglesias se creen superiores a los que están afuera, o de repente el mismo cristiano llega delante de otros y se cree superior. Yo soy mejor que los demás. Soy perfecto. Yo sí oro, yo sí estoy con Dios, yo sí creo en Dios. Y empezamos a tratar a los demás como pecadores. Este es pecador, este también es pecador, ¿Saben qué, hermanos? Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién vale más? ¿Tú o aquel que está afuera? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo para que lo analices. Aquella persona está sin Cristo y no conoce la palabra de Dios y peca. Tú conociendo la palabra de Dios, pecas. ¿Quién tiene más responsabilidad ahí? Nosotros, ¿verdad? Así que no vayamos a juzgar a la gente, porque nosotros somos los que necesitamos siempre pensar en la gracia de nuestro Dios, que eso es lo siguiente que podemos mirar dentro de las 4 cosas importantes de las parábolas. La diferencia entre el creyente y el incrédulo, ¿saben cuál es? La gracia recibida. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el que está afuera? La gracia de Dios. ¿Qué te hace ser diferente? Que tú has recibido esa gracia. No podemos nosotros juzgar a las personas. Si estamos aquí es por gracia. Nuestro hermano David empezó a contar su testimonio. Yo creo que todo Dios lo va acomodando, porque el día de hoy nos predicó varias veces, ¿no? Y nuestro hermano David dio su testimonio de todo lo que Dios ha hecho en su vida, como el testimonio de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y si estamos aquí presentes, ¿sabes por qué? Es por la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, que Dios es un Dios de amor y un Dios que siempre va a manifestar la gracia sobre sus hijos, sobre cada uno de nosotros. Seamos o no seamos pecadores, perfectos o imperfectos, Dios te ama y lo único que te hace diferente es su gracia. Por eso es que la segunda enseñanza que tenemos, el segundo punto de nuestro sermón, es una incesante búsqueda de lo perdido. Dios nos enseña en estas parábolas, lo primero es un inmenso valor a lo perdido, pero también es una incesante búsqueda. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió en cada una de las parábolas? El pastor buscando, y estuvo buscando a su oveja perdida. La mujer buscando, y dice la Biblia que limpió toda la casa. A lo mejor no sé cuánto tiempo había pasado sin limpiarla, ¿verdad? Yo espero que las mujeres siempre limpien su casa, pero al final de cuentas ella empezó a limpiar todo hasta que encontró la casa, encontró la moneda. ¿Sí me explico? Una incesante búsqueda.
Y esto es algo que nosotros debemos entender. Dios, en su gracia, Él, dice las Escrituras, que dejó su trono, dejó su reino, y se hizo humano, se hizo hombre, como tú y como yo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la incesante búsqueda. Dios buscando al hombre. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva pecaron. ¿Y quién buscó a quién? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que quién buscó a quién? ¿Adán y Eva buscaron a Dios después de pecar? ¿O fue Dios el que buscó a Adán y a Eva? Fue Dios, ¿verdad? La historia nos presenta a Dios buscando a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Empieza a buscar. ¿Dónde estás tú? Es que me escondí porque estoy desnudo, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Se dan cuenta quién busca a quién? Y muchas veces, hermanos, nosotros, si estamos aquí presentes, no es porque tú estés buscando a Dios. ¿Sabes por qué estamos aquí presentes? Porque Dios nos buscó a nosotros. Si fuera por nosotros, no nos hubiéramos acercado. De repente Dios nos empezó a hablar. ¿Sabes que Dios habla de dos formas a las personas? A veces Dios habla con cuerdas humanas, de acuerdo al profeta. Nos dice que Dios nos habla con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Y nos empieza a hablar con bendiciones, nos empieza a hablar con prosperidad, con salud, puedes levantarte cada mañana y mirar el cielo y disfrutar de toda la creación de Dios. Y Dios te está hablando a través de todas las cosas que están pasando hermosas en tu vida. Pero a veces no entendemos. Y entonces, ¿sabes cómo Dios nos llama? Nos empieza a llamar a través de crisis en nuestra vida. Y gracias a Dios por las crisis que hay en nuestra vida, ¿no? Porque te acuerdas, y a lo mejor alguien el día de hoy vino y tiene un problema en su matrimonio o en su hogar, y eso lo movió a venir a la iglesia a buscar a Dios. Alguien a lo mejor está pasando por alguna enfermedad, él o algún familiar, y le han dado un diagnóstico que sabe que es a lo mejor imposible, pero recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y empieza a buscar a Dios. ¿Sí me explico? Alguien a lo mejor no tiene trabajo y entonces le pide a Dios bendición porque hay carestía en el hogar, no tienen para el alimento, no tienen para la luz, para el agua. Y recuerda que Dios es un Dios que provee para sus hijos y que no veremos a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, y eso lo lleva a buscar a Dios. Pero ¿sabes quién fue el primero que tomó la iniciativa? Dios. Dios busca al hombre. Dios te está buscando. Es una incesante búsqueda de parte de nuestro Dios. En Isaías 53:6 se nos dice que todos nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que la búsqueda es una invitación, es una muestra de la gracia de Dios, pero también es una invitación para que nosotros también busquemos a otros. Tú que has encontrado al Señor, ahora te corresponde ir y buscar a otra persona. Ahora que tú conoces al Señor, necesitas también tú invitar a otra persona. Si yo estoy comiendo y de repente llega alguien y tiene hambre y me pide de comer y no le doy, ¿qué soy yo? ¿Cómo me pueden calificar a mí? ¿Cuál es el calificativo que me darían si estoy comiendo, viene una persona que tiene hambre y no le comparto? Tacaño, egoísta, etcétera, ¿verdad? Gracias, hasta allá, hermanos, no me sigan diciendo más cosas. ¿Cómo se llama aquella persona que ha conocido al Señor Jesucristo como Salvador y no lo comparte? ¿Por qué ya lo dijeron? Hace ratito sí me dijeron un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué ya no decimos? ¿Cómo se llama aquella persona que conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y no lo comparte con otros? También ese es un egoísta. 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 También ese es un egoí
Y nosotros tenemos que aprender que si Dios nos ama y hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios, ahora nos toca a nosotros buscar lo que se había perdido. El tema de toda esta serie de sermones, ¿cuál es? Recuperando lo perdido. Y tenemos que aprender a recuperar las cosas perdidas, y dentro de las cosas perdidas es la gente que está perdida, la gente que está sin Cristo, la gente que a lo mejor conoce de Dios pero no se acerca a Dios. Y necesitamos aprender a recuperar las cosas perdidas. De acuerdo a las estadísticas, se dice que hay una población mundial de 7.800 millones, o más bien dicho, había 7.800 millones en el 2021. Claro, vivimos una pandemia muy fuerte, ¿no? Y algunos dirán, se murieron un montón de personas. Pero aún así la cifra es muy grande. ¿Sí te das cuenta de esta cifra? Pero sabes que en Ciudad Victoria, si nosotros nos reducimos a Ciudad Victoria, de acuerdo a lo que aparece en INEGI, tenemos 505.155 habitantes en esta zona. No solamente Ciudad Victoria, sino alrededor. Tenemos más o menos esa cantidad, 500,000 personas. ¿Y cuántos bautistas somos? ¿Nunca te has preguntado cuántos bautistas somos? Esta es una iglesia bautista. ¿Cuántos bautistas somos? De acuerdo a una de las páginas que englomera a la mayor cantidad de los bautistas, esta página la pueden buscar también en internet, es Agape. Agape se ha dedicado a buscar todas las iglesias bautistas en todo México. Incluye bautistas de convención, bautistas libres, bautistas independientes, bautistas de libre albedrío, bautistas de varios tipos de bautistas. Nosotros somos bautistas de la Convención Nacional Bautista de México. Bueno, entonces se dice que en total somos 42 iglesias bautistas aquí en Ciudad Victoria. ¿Cuántas personas consideran que asistan en cada iglesia? Hay iglesias, gracias a Dios, como la nuestra, que tiene una asistencia regular. Hay iglesias que son un poquito más grandes, pero hay iglesias que son pequeñas, y la mayoría de las iglesias bautistas en nuestra ciudad son pequeñas. La mayoría de nuestras iglesias bautistas que hay en la ciudad son como de 20, 25 personas. Pero vamos a suponer que si nosotros tuviéramos un dato como de 70 en promedio, si nosotros multiplicamos 70 personas por cada iglesia, que son 42, tenemos como unas 2.940 bautistas. ¿Creen que son muchos para Ciudad Victoria o son pocos? Somos poquísimos. Somos menos del 1%. Somos aproximadamente el 0.58%. Y eso que en Ciudad Victoria el 14% de la población son evangélicos. ¿Sí sabían eso? Que el 14% somos evangélicos. ¿Cuántas personas nos toca recuperar? ¿Cuántas personas perdidas necesitas alcanzar? Por cristiano. Si consideramos que somos el 14%, entonces aproximadamente, yo hice un cálculo, y el reto es ganar aproximadamente 36 personas por cada uno de los evangélicos o de los cristianos. ¿Cuántas personas has alcanzado tú para Cristo? ¿Cuántas personas? Yo doy gracias a Dios por el día de hoy, por aquellas personas que le dijeron a su amigo, a su amiga, vamos a la iglesia. Es una bendición. Hemos tenido en los últimos días, en nuestros últimos cultos hemos tenido invitados. Hoy tenemos invitados. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Pero mis amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que es un compromiso y es un reto, porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, nos enseñan que Dios en su gracia vino a salvar lo que se había perdido, y tú y yo hemos sido salvos por la gracia de Dios, y hoy nos toca a nosotros también recuperar lo perdido.
empezar a trabajar para buscar a aquellos que se han perdido y que necesitan de nuestro Dios, porque cada año nacen aproximadamente 92.500 personas, pero mueren 22.798 personas, y muchas de ellas mueren sin Cristo. Muchas de ellas mueren sin el Señor. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Tenemos que aprender. No tienes que irte lejos, no tienes que ir a buscar, no tienes que irte necesariamente a Guadalajara, a Oaxaca, no tienes que irte a Chiapas, no tienes que irte a San Luis para llevar el evangelio. No tienes que irte a Cuba, no tienes que irte a otro lugar, a otro país o a otro continente para decir estoy haciendo misión o estoy buscando lo que se ha perdido. Tan solamente aquí, en Ciudad Victoria, tenemos mucha gente perdida. Tus amigos, tus compañeros, tus familiares, las personas que están a tu alrededor. Vamos a cumplir con la gran comisión que nos dejó nuestro Dios. Y quiero terminar, el tercer punto de nuestro mensaje. Hemos hablado ya de el valor de lo perdido, la búsqueda de lo perdido, pero quiero terminar hablando acerca del gozo de cuando se halla lo perdido. Miren, cuando el pastor encontró a la oveja, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Alguien recuerda la historia? Se sintió gozoso y invitó a sus amigos para compartir el gozo. Y cuando la mujer encontró la moneda, ¿qué hizo? Se sintió gozosa y llamó a sus amigas para compartir su gozo. Y el padre, cuando recuperó a su hijo, ¿qué hizo? Hizo fiesta. Y en cada una de las ocasiones que se presenta, dice la Biblia, así hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay más gozo en los cielos. Los ángeles hacen fiesta cuando alguien se convierte. ¿Sabías que cuando tú te convertiste, en ese día de tu conversión, hubo fiesta en el cielo? Yo no sé si lo sabías, pero estaban los ángeles gozosos, contentos. Decían, una persona más se convirtió. Hicieron fiesta. Yo no sé cómo es la fiesta allá en los cielos. Yo voy a estar en la fiesta cuando sean las bodas del Cordero. Yo espero que tú también estés. Pero hubo fiesta ese día. Y sabes que hay algo que también nosotros podemos saber como cristianos. Como cristianos tenemos que entender que el gozo es el clímax de cada parábola. Ahí está, gozo. Termina diciendo, se gozó, hubo gozo. Y así hay gozo también en el cielo. Hubo fiesta. Ese es el clímax de cada parábola. Pero en esta parábola nos enseña también que el gozo es tan grande que allá en los cielos hay gozo. Un gozo universal. No hay mayor gozo que ver convertido a una persona. Mucha gente dice, es que estoy pasando por problemas, por necesidades, y una vida vacía, triste. ¿Quieres gozarte así enormemente? Acompaña a nuestros hermanos a los campus. ¿Quieres gozarte enormemente? Acompáñanos a predicar, a las misiones, aquí mismo en la iglesia. Comparte el evangelio con una persona en conversa. ¿Sabías que eso da gozo? Yo no sé cuántos han hablado de Cristo a algún familiar, amigo, conocido, o a alguien desconocido. ¿Alguien lo ha hecho? Levante su mano los que sí, lo han hecho. ¿Cómo te sientes cuándo te has sentido cuando lo has hecho? Creo que hasta te gozas más tú que aquella persona que se convirtió, ¿no? Aunque no sabe la persona que hubo hasta fiesta en el cielo, y esa persona a lo mejor hasta se sintió triste en ese instante porque fue redarguida por su pecado, pero en ese momento que ella estaba siendo redarguida por su pecado, tú te estabas gozando y se estaba gozando el Señor y se estaba gozando también el cielo. Hubo gozo. Es la manera más hermosa de experimentar gozo. Y si tú estás pasando por una crisis, por algún problema, por alguna necesidad, comparte el evangelio y vas a ver que eso te va a llenar de gozo. Te va a llenar de un gozo tremendo porque otra persona llega a convertirse.
recuperando lo perdido. Yo no sé cuántos quieren que sus familiares sean salvos. ¿Cuántos quieren que sus amigos sean salvos? ¿Te gustaría verlos en el infierno algún día? No. Qué triste, ¿no? ¿Cuántos quieren que Ciudad Victoria sea para Cristo? ¿Qué piensas hacer? Hoy quiero hacer una invitación. A los que estamos aquí presentes y a aquellos que nos están mirando desde sus casas también, queremos invitarles que allá donde están puedan hacer también un compromiso con la gente que les rodea. Pero nosotros estamos haciendo un compromiso con nuestra ciudad y con nuestra gente. Vivimos en un mundo perdido. Vivimos en un mundo donde está lleno de maldad y donde cada vez encontramos más crisis y problemas y situaciones difíciles. Pero recordamos que el Señor vino a salvar lo que se había perdido y en su gracia nos amó y nos salvó. Y hoy nos toca a nosotros recuperar lo perdido. Aquellas personas que están sin Cristo. ¿Cuántos quieren compartir el Evangelio en esta semana y decir, yo me comprometo de esta semana a hablar de Cristo? Hablar de Cristo por lo menos a una o dos personas. Y el próximo domingo voy a tratar de invitar a alguien para que esté con nosotros aquí en la iglesia. A mi vecino, a mi amigo, a mi pariente, a alguien conocido o a un desconocido incluso, pero decir, yo quiero comprometerme para poder llevar el Evangelio y recuperar aquellas cosas perdidas, aquello que se había perdido, las personas que están sin Cristo. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a nuestro Dios. Yo quiero que, por favor, cierres tus ojos y ores a nuestro Dios lo que Dios te esté indicando, lo que Dios esté hablando a tu vida, porque puedes hacerlo, a lo mejor enviar un mensaje a alguna persona que necesita de unas palabras de Cristo. Puedes hacerlo orando por alguien, compartiendo el Evangelio, pero ora en estos momentos para comprometerte con Dios y pedirle las fuerzas para predicar el Evangelio, para poder recuperar lo perdido. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos delante de ti nuevamente para agradecerte porque nos das esta preciosa oportunidad de estar aquí en la iglesia, compartiendo un hermoso tiempo de alabanza, de adoración, pero también de reflexión, donde tu palabra nos enseña, nos muestra cómo tú como Padre has buscado lo que se ha perdido, cómo tú como Padre amoroso has estado con los brazos abiertos, buscando aquellas cosas que se habían perdido, como la moneda, como la oveja, como el hijo, y hoy nos has buscado a nosotros, y nosotros tenemos la gracia de estar aquí por tu amor y por tu misericordia. Señor, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirte las fuerzas necesarias para que como iglesia podamos ser de impacto para nuestra comunidad, para nuestra ciudad, para nuestros amigos, para nuestros conocidos, y que a través, Señor, de tu palabra, otras personas también puedan ser redimidas. Queremos pedirte que nos enseñes, Señor, a darle el valor suficiente a aquellas personas que están perdidas, que no las veamos, Señor, como cualquier persona, que nuestros ojos sean ojos de amor, ojos de gracia hacia aquellas personas perdidas, y que también, Señor, tú nos abras el entendimiento y nos des el valor para buscar lo perdido, nos des la sabiduría para buscar lo perdido, Señor, para que nuestra vida sea una vida gozosa, porque creemos también que cuando alguien es salvo, cuando alguien se arrepiente, hay gozo también en tu presencia. Recibe tú la honra y la gloria a través de nuestra iglesia, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.